¿Sí? Entonces, si nos dedicamos a hacer, por ejemplo, en el campo del diseño de la sonrisa, vamos a tener que tener una terminología en particular, no podemos hablar por hablar, ¿no? No porque tenemos que decirlo de esa manera porque somos los tales, no. El hecho está en que cada cosa tiene su denominación, o sea, gran parte de las cosas que conocemos en los campos del saber, odontología, medicina, enfermería, contabilidad, yo qué sé, tiene una definición de partida. Estamos, un concepto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, necesitamos entender la nomenclatura para poder dirigir una acción. Y la acción básicamente de laboratorio y de clínica, ¿cuál creen que es? ¿A qué está destinado su trabajo? Bueno, es una parte. ¿A qué está destinado el trabajo de ustedes, básicamente? ¿Qué es lo que hacen ustedes en el laboratorio? Al momento de hacer dientes, ¿están haciendo algo? ¿Qué están haciendo? Sí, el paciente vino con a ver, opiniones, quiero que todos participen. ¿Qué hace básicamente un profesional en cualquier campo del saber? ¿Un científico? ¿Qué hace? ¿Qué hace una persona en un campo del saber? Resuelve un problema. Lo que hacen ustedes es resolver un problema. ¿Cómo se resuelven los problemas? ¿Ah? Sí, haces un diagnóstico y todo, pero para hacer diagnóstico también necesitas algo. ¿Qué necesitas? Investigar. ¿Ah? Investigar. ¿Qué cosa? Investigar sobre el tema. ¿Ah? ¿Qué se necesita al respecto? Conocimiento. Claro, y ese conocimiento se llaman datos, ¿no? ¿Quieres datos? ¿Qué sexo tiene tu paciente? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué color es? ¿Son datos o no son datos? ¿Sí? Y estos datos, ¿cómo vienen a ti? ¿En forma de qué vienen estos datos? De la forma de los dientes. ¿Ah? De la forma de los dientes. Todo eso es, ¿qué cosa? Información, ¿sí o no? Esto es un modo más holístico, más amplio de ver las cosas. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar con un cerebro más abierto. No nos vamos a cerrar a sentirnos solo peones. Vamos a ver como gente que puede resolver problemas de distintas maneras. No nos vamos a parametrar para abordar un problema. Parametrar significa que solo me va a valer de esta cuestión de apoyo y de resto no me interesa, porque eso se llama autómata. Y los autómatas generalmente tienen un hábito muy definido. Y básicamente si le cierras esa vía de resolución, se bloquea. Y adiós resolución de problemas. La rehabilitación oral es un campo de resolución de problemas instalados, ¿sí o no? Un desgaste dentario, una pérdida de dientes, ¿es un problema que está instalado o no en ese individuo? Es un problema para resolver, es un problema de maloclusión en diferentes grados, bajo, medio o de alta complejidad. Y que eso involucra estética, yo qué sé, involucra su desempeño social también, involucra en su actividad psicológica también. O sea, es un impacto grande en realidad, es un problema multifactorial. Entonces, en ese sentido, ¿qué necesitas? Datos. ¿De dónde los vas a sacar? De la información que vas a encontrar. Tipos de información. Nosotros necesitamos qué cosas saber cuando haces dientes. ¿Ah? Básicamente, formas. ¿Qué formas conocemos? ¿Cómo quedamos la vez anterior? Ovaladas, ¿Ah? rectangulares, triangulares, no, triangulares. Unas formas derivadas de estos, ¿cuáles podrían ser? Trapecio. Muy bien, ¿quién ha sido? Sí. Excelente. Ya, trapecios. Hexágono. ¿Ah? Pueden ser hexágonos. Vamos. ¿Sí? No sé si lo estoy haciendo bien. 3. Ya van por ahí. Figuras básicas, ¿no? Que están presentes. Están presentes, ¿ah? Aunque no les guste, están presentes, hay que tener ojo. Por ejemplo, si yo le doy un vistazo a vamos a tomar en referencia un ejemplo que por ahí he visto. Vamos a ver de perfil a un diente que sale así. Esta es una opción. ¿Te salió así? Dientecito. ¿Ya? Está la raíz, está la corona. ¿No? De perfil, ¿ah? Ya solo como análisis. Es una forma que no corresponde a los perfiles. ¿Qué perfil le sugiere esta acá? ¿Qué forma tiene?
¿Ah? ¿Qué forma tiene, chicos? Si uno este punto, ¿qué voy a tener? Triángulo. Es un triángulo, ¿cierto? Ya, ni hablar, es un triángulo. El mundo quiere como ustedes, no sé qué tiene. Ya, vamos a ver. Ahí está. Es un triángulo. ¿Sí? Pero este triángulo, dentro de este contexto geométrico, de esa forma, puede tener alguna ligera variación, ¿sí o no? ¿Sí? Puede tener ligeramente el símbolo pronunciado, ligeramente deprimido, ¿sí o no? El vértice ligeramente achatado o ligeramente afilado, pero no va a salirse de su... ¿Y eso cómo se llama? Y yo tengo una cara vestibular que tiene dominio de cuadrangular, como vimos la vez pasada, o domina un poco los círculos en ese diente en particular, o es muy triangular. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo lo llamarían? ¿Cómo lo llamarías? ¿Cómo identifico yo las cuestiones que observo? Dice, oye, mira, los dientes de Susana, los centrales no son iguales a los dientes de María, pero siguen teniendo el mismo contexto, ¿sí? El mismo dominio, pero ¿por qué se diferencian? Y eso quiero que me digan, ¿por qué se diferencian los incisivos siendo del mismo sexo y de la misma edad? ¿Por qué? Hay una sola palabra que puede resumir todo. ¿Por qué creen? A ver, vamos a llegar a ese término. ¿Cuál sería? A ver, vamos, listo. ¿Por qué los dientes de dos personas del mismo sexo y de la misma edad, centrales o laterales o caninos, no son idénticas? Idénticas, me refiero hasta que hasta el ángulo mesial puede tener una ligera variación. Algunos son afilados, otros tienen, yo qué sé. Bueno, eso es una cuestión, pero si son hermanos, imagínate. Por su característica. Te acercaste bastante. ¿Por qué? Respuestas. Si logras deducir esas cosas, vas a tener más libertad para trabajar. ¿Ya? Si no estás sujeto a que, pucha madre, no va a ser dientes porque no tengo un libro, o cómo resuelves el problema, porque las mordidas en la vida real no vienen como ustedes creen. A veces las relaciones céntricas no son relaciones céntricas, son mordidas en cera que las mastican por masticar y te las entregan de laboratorio, así de laboratorio, ¿no? Es un abordaje a veces deficiente en la odontología que se cree en la cultura nuestra en el Perú, que el laboratorista a veces es malo. Y también cree lo mismo el técnico. El técnico cree que el odontólogo también debería darle el 80% de todo. Como quedamos, el trabajo de los dos es ¿de qué? De complementación. Tu trabajo debe complementar la actividad del clínico y el clínico debe hacer cosas que deben complementar el trabajo del laboratorio. No frenar los trabajos en ninguna parte. Si tú le entregas un metal mal sellado, ya frenaste el proceso, no lo estás complementando. Lo mismo pasa con las impresiones. ¿Ok? Entonces, todo eso que acabamos de ver, esa variación hasta en la décima de milímetros en un ángulo, corresponde a un proceso de configuración. Esta suma de cosas que puedes verlas en una pieza en particular se llama, ¿cómo se llama esto? Configuración. Cuando yo te diga más adelante, configura mejor el premolar, configura mejor ese lateral, ese canino, en términos generales, significa que necesito que a ese canino le des proyecciones geométricas que realmente las hacen monótonas, como en este caso. Si te obteniste algo así, o es muy cuadrado tu diente, tienes tu detalle incisivo, pero los ángulos son tan marcados en medio distal que no tiene ninguna proyección de carácter humano, entonces, ¿qué tienes que hacer? Configurarlos. Un ejemplo de configuración. Ejemplo. Todos conocemos las aristas, ¿no? ¿Sí o no? Todos nos emocionamos. Uy, las aristas de reflexión, ya se ha hecho muy popular, ¿no? Pero ¿cómo es una arista? ¿Se han dedicado a observarlo? ¿Cómo es una arista? ¿Cómo es? Alto, flaco, amoroso, odioso, ¿cómo es? ¿Cómo es? Quiero que me definan. ¿Cómo es una arista de ángulo dentario? ¿Cómo es? Pronunciada. ¿Ya?